¿Está tienen un bien acuerdo. eso? Hola, Jackie. ¿O no hay Hola. que generalizar? Y viste cómo soy yo. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Por eso lo Si tiro a saben que no propósito. generalizo. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Sí, me cuesta generalizar y me cuesta diferenciar el concepto diagnóstico de decreto. Ujú. ¿Te lo diagnostican o te lo decretan? A partir de los 40 Claro. vas a tener presbicia. ¿Es una verdad? ¿Cómo entra eso en nuestro sistema? ¿Lo creamos porque nos lo dijeron o o es algo que viene de adentro para afuera? Ujú. Bueno, Se pueden romper esos Bueno, patrones, ¿no? vos de Para hecho mí tenés sí. más de 40, Chango, y no tenés ¿En presbicia. serio? Sí, tengo Serías más. la excepción a la regla de mi oftalmólogo. Yo Es creo verdad. que hay que encontrar el intermedio entre lo que escuchamos de afuera y cómo lo internalizamos y lo aplicamos. Sí, es verdad que hay leyes biológicas, pero también somos más que una biología y podemos a través de esa biología cambiar un poco la realidad. Lo que dice Chango tiene sentido en cuanto a el exceso de uso de pantallas y la mirada a corto plazo. Se pueden entrenar los músculos de la vista, Ujú. tanto los que hacen que veamos más cerca, más lejos, como si fuera un zoom de cámara que tenemos, como todo lo periorbitario. Entonces el uso de la vista y sobre todo algo que siempre sale, que es el deporte, la actividad física, por Sí. ejemplo, o el contacto con la naturaleza, que desarrollan la percepción periférica, porque nuestra percepción es más que nuestros sentidos y se puede entrenar eso. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hábitos saludables por incorporar y no todo diagnóstico es un decreto, quisiera decir eso. Bueno, estamos hablando con Jacqueline Fierro, que nos la presentamos, que es médica, que tiene una mirada holística de todo. No estoy miope de mirada holística. Y que viene los jueves a charlar con nosotros y a hacer la columnilla y a Me sacarnos encanta. algunas dudas. Hoy llegué como media hora antes de onda porque me Sí, gusta. está muy bien. Los jueves son mi recreo, yo me Qué divierto buena. mucho. Yo corto la mañana con esto y me divierto y opino que deberíamos poner un micrófono detrás de escena. Porque las charlas de backstage, chicos, no saben lo que se pierden ustedes. No Sí. saben lo que es estar acá y escuchar todo lo que está pasando detrás. Ah, Cómo llegamos a las conclusiones. Me gustaba eso que decías antes. Es si estamos formateados para creernos que nos va a pasar tal cosa, ¿no? Ujú. Porque obviamente que el tiempo pasa y vamos envejeciendo, ¿no? Nacemos bebés y morimos grandes, con suerte. ¿Cómo funciona eso, no? Si es que a determinada... Bueno, ya podemos ir aceptando que nos pase tal cosa a determinada edad o nos podemos renegar frente a eso. ¿Se pueden hacer cosas para combatir eso que aparentemente está establecido? Sí, yo creo en este intermedio que siempre hablo de la mentalidad preventiva. Como que uno tiene que saber las cosas que pueden ir pasando de acuerdo a nuestras leyes biológicas, pero tampoco normatizarlo y saber que podemos actuar en el presente para cambiar lo que entendemos por futuro. Por ejemplo, hoy un poco la charla detrás de escena era respecto de las edades, qué es ser una señora, qué no, en relación a la música que sonaba, ¿no? Y pienso esto de, qué sé yo, cuando yo era chica, una persona de 40... ¿no? Ya tenía 3 hijos y los papás en el geriátrico y esa era como la crisis de los 40 y se estaba separando y nosotras, Lauri, estamos divinas, no tenemos nada que ver con lo que nosotras entendíamos por una mujer de 40 cuando éramos chicas. Por lo mismo no entiendo por qué tengo que tener a los 90 lo que está pasando hoy con la generación de 90, ¿no? No creo, no quiero crear desde mi creación, desde mi filosofía de creencias, una vejez con fractura de cadera y demencia. No quiero normatizar eso. Y lo que pasó antes, porque hoy está lleno de gente de 70 y pico, de 80, que tiene una vida sana, saludable, Total. que hace actividad física, que está lúcida, ¿no? Exactamente, mismo nosotras, vayámonos también a lo social. El hecho de que podemos habitar una maternidad elegida, encontrarnos con nuestro deseo, elegir qué tipo de familias queremos formar, todo eso hace a la salud también. Entonces estamos, creo que, creándonos en el presente y podemos sí tener un margen de referencia de lo que pasó antes, de las otras generaciones, y usarlo como con nuestra capacidad más preventiva que decretativa, podríamos decir. Decimos, bueno, sí, si yo no hago deporte hoy con pesa y no como fuentes de calcio y alcalinizo, voy a tener osteoporosis. Bueno, sí, si yo no cuido mi vista, voy a tener presbicia, pero hay mucho en el presente que yo puedo hacer para cambiar, pero esto tiene que ver, como siempre digo, con ampliar la mirada al concepto de que podemos prevenir, de que no todo es un resarcimiento inmediato. Ese es el problema actual, me parece. La generación pedido ya, ¿no? Donde tengo los resultados antes que los procesos. Y si no sabemos disfrutar de los procesos, no estamos llegando a buenos puertos en salud preventiva tampoco. Porque hoy la molestia, pongo comillas, de ir a un gimnasio a levantar pesas si no te gusta,
es una buena inversión energética para no fracturarte la cadera a los 90, pero si te dicen a los 90, che, a los 40 tendrías que haber levantado pesas, yo creo que volverías el tiempo atrás y harías las cosas distinto. Sí. Entonces, yo creo en usar esto como un marco de referencia y cambiar desde el presente el futuro. Y también por el propio presente, no solo pensando en el futuro. Exactamente. ¿No? Cambiar el concepto de que cuidarme también es disfrutar. También puedo disfrutar de algo que no me da un resarcimiento inmediato. Uh-huh. Me interesa el punto ese de la fuerza, Uh-huh. ¿no? Porque a veces está el gimnasio, por ejemplo, asociado a determinada cuestión estética. Pero el trabajo de fuerza en el cuerpo tiene buenos resultados en el largo plazo, ¿no? Es vital, sí. A mí me gusta siempre... aunque no vayas a hacer un patobica, digo, ¿no? Aunque no vayas a hacer ese laburo estético. No, y si esa no es tu estética, y si no sos Claro. un varón de ese estilo, o si no sos un varón, y no querés formar ese tipo de fenotipo. Yo cuando necesito una referencia vuelvo a los orígenes, ¿no?, de la humanidad, al nomadismo y su transición al sedentarismo. Como trato de hacer lo más natural que puedo en el medio artificial en el que vivo. Entonces nosotros cuando teníamos que salir a cazar un animal teníamos que hacer fuerza. Uh-huh. Para subirte a un árbol a sacar fruta tenés que hacer fuerza, tenés que tener una destreza física, tenés que tener una inteligencia y un campo perceptual. Por eso hablo de eso también, ¿no? Yo ando en bicicleta y me impresiona la cantidad de gente que no me escucha. Yo ya estoy en tu campo perceptual, Uh-huh. pero el campo se achicó al celular y yo ya estoy entrando y girás y no me ves, y es como no estamos para nada como estábamos en la naturaleza. Achicamos todo al mundo de la inteligencia artificial y creo que se puede encontrar un equilibrio intermedio. Entonces, para nuestra naturaleza, levantar peso es natural, no a modo poco saludable como Uh-huh. vemos en algunas líneas de fitness, pero sí es necesario levantar peso porque ahí se fortalecen todo el aparato tendinoligamentoso, que es el que da el estímulo al hueso para que pida absorber calcio. Uh-huh. Sí, además, aún hoy necesitamos poder levantar peso. No sé, vas a la verdulería y te copaste comprando un montón de cosas y capaz que juntás 2 bolsas que son pesadas y si tenés que caminar 5 cuadras, hay gente que no lo puede hacer, o correr el colectivo. Subir una escalera. Como son estándares de calidad de vida, porque se achicó la calidad de vida al campo mental y a una inteligencia artificial que hoy me resuelve la economía, pero no me resuelve la salud a largo plazo. Entonces yo siento que hay que encontrar ese equilibrio también. Uh-huh. Yo no sé de qué íbamos a hablar. Hoy pero no estamos hablando. empezamos, me encanta el concepto random. ¿Saben qué hice? Hice una encuesta en mis redes. Sí. Ajá. Y me encantó. Me encantó primero fue? porque aprendí, porque no sabía hacerlo, me ayudó M. Bien. Después, viste, cosas de vieja también, cosas de señora, no sé cómo se usa en la encuesta de Instagram. Después porque me dio un marco referencial re lindo de gente que venía siguiendo y me escribió un montón de gente, ay, yo ya te escuché en estas columnas, ahora quiero esto. Qué bueno. Y después porque pude elegir, la verdad que no fue muy democrático. No, yo leí elegí uno el que tema. consultaba cómo preparar un plato de comida como equilibrado, no sé qué, no si querés adelgazar, sino solamente para comer bien. Para estar sano. saludable. Elegí esa respuesta que bien. la dijo Euge, así que le mando un beso porque viene siguiendo todas las columnas. La elegí porque sí, como mi condicionamiento médico me lleva a siempre a hablar de prevención y hablar de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. Pero ella me pregunta para alguien sano, ¿no? Para alguien que no tiene ninguna enfermedad y simplemente se quiere hacerlo desde el amor, y me encanta porque es la base de lo que yo trabajo, ¿no? Me gusta trabajar con personas que están con esto, con deseos de prevenir más que de curar. Y me encantó su pregunta y por eso la elegí, porque vuelve a las bases de lo que promuevo y también me da el pie para hablar de abundancia y no de carencia, porque también este paradigma está muy presente en la medicina alópata, que es desde lo que me falta, ¿no? Me hago un laboratorio, me falta vitamina, entonces ¿qué hago? Porque me falta. Y es verdad, es una parte que hay que contemplar. Yo esa parte la derivo a la nutricionista, lo que es suplementación, porque es una especialidad a la que no me dedico. Me encanta trabajar en abundancia, no en lo que me falta, sino en lo que puedo hacer con lo que tengo. ¿Sí? Esto me parece inclusivo en todo sentido. Con lo que tenemos podemos hacer un montón, con lo básico, así, sin hacer un curso, sin mirar un tutorial, con lo que tenés en casa. Después ya nosotras acompañamos procesos que son más profundos, que uno dice, te enseño a hacer un brote. Parece una pavada, pero es un montón hacer un brote, a todos nos cuesta hacer un brote, o hacer una leche vegetal. Y si partimos de esa base decimos, uy, no, yo al brote o a la leche vegetal no llego, me falta un montón.
Entonces, ¿qué podemos hacer con lo básico, con lo que tenemos? ¿Cómo podemos empezar? Así que traje como 3 ideas cortitas y concisas para el cotidiano de alguien que está escuchando esto, no sabe nada y dice, no, ese mundo es para la gente que hace cosas raras, yo no puedo con esto. No, sí, todos podemos, un poquito. Entonces, hay 3 cosas que podemos aumentar siempre. Una son los alimentos crudos, otras son las fuentes de proteínas y otras son las fuentes de grasa, ¿sí? Y si fortalecemos esta base, después de ahí todo se puede afinar y llegamos a la almendra orgánica, como alguna vez hablamos. Pero con esas 3 bases, todos podemos empezar. Y desde la abundancia, es decir, que me sobre. Con lo que ya tengo, le sumo. No tengo que sacar algo. Sumo esto y esto va a desplazar al otro, ¿sí? Repitamos los 3. Alimentos crudos, que son alimentos vivos, frutas y verduras crudas, frutas, verduras y semillas crudas. Grasas, fuente de grasas insaturadas, que son las grasas saludables y antiinflamatorias, y fuentes de proteínas vegetales, para si alguien viene comiendo mucha carne, o mismo los vegetarianos que tenemos la tendencia a abusar de los hidratos, fortalecer estas 3 bases. Entonces, frutas, verduras y semillas crudas, a mucha gente le caen mal porque no está preparada la microbiota, como hablamos en el capítulo anterior. Se hacía la que tenía una miniserie. Que estamos negociando con Netflix. Sí, ya en cualquier momento. Entonces necesitamos estas comiditas para fortalecer la microbiota, para generar enzimas digestivas, para absorber minerales, vitaminas, mismo agua. Nos cuesta un montón tomar agua. La fruta tiene un montón de agua. Sí. Entonces, si no está muy bien tu microbiota y te cae mal lo crudo, recomiendo empezar por licuados. Así, sin leche, mejor. Mete una banana y una manzana a la licuadora y tómatela antes de tu desayuno habitual. Exprimí unos cítricos y tómatelos antes de tu desayuno habitual. O comete una fruta antes de tu desayuno o antes de tu merienda habitual. Porque uno, no sé si les pasa, hasta a mí me pasa, que saco a pasear la fruta, salí, volví con la misma naranja que salí de la mañana. Bueno, como hacerse el hábito de la fruta antes. Voy a comer, antes me tomo una fruta. Bien. Otro hábito que yo adquirí porque me cuesta el agua, que lo podríamos poner como una cosa básica también, como verán, tomo mate todo el día. Sí. Entonces, una autoobligación que tengo en casa es llenar un termo de mate, un termo de agua. Un termo de mate, un termo de agua. Yo te le iba a hacer esa pregunta cuando empezaste a hablar del agua. Viste que a veces se dice, no vale mate, es agua. Claro. Sí, porque el mate no te hidrata porque es diurético. Entonces, en el balance hídrico te da negativo, porque haces más pis del agua que incorporás con el mate. Entonces, yo, por ejemplo, que me cuesta tomar agua, pongo un termo de agua y como que me obligo a tomarlo antes del próximo mate. Más en invierno, me cuesta un montón. En verano, si haces actividad física, reponés porque te llega a dar sed, pero en invierno no te llega a dar sed. Después te das cuenta en la piel, en el pelo, como que estamos todos un poquito deshidratados. Entonces, agua podría ir como 0 de esos 3 que nombré, ¿no? Frutas y verduras crudas. Si no tolerás las ensaladas, jugos verdes, si podés. Si no te parece del otro mundo, hacerte un jugo verde incorpora muchísimo de las propiedades de los vegetales verdes sin comer la fibra, que es algo que suele caer mal si no está bien la microbiota. ¿Y por qué cruda y no cocida? Buenísima la pregunta. Lo crudo tiene enzimas digestivas. Entonces fortalece nuestro pool de enzimas. Digerimos mejor después, todo lo que comamos después, si primero comemos algo crudo. No solo tiene enzimas, sino tiene bacterias. Y esas 2 cosas se inactivan con el calor. Entonces, son buena comida para nuestras bacterias y son buena fuente de enzimas y muchísimos minerales que son termosensibles, que se mueren con el calor. Por eso hablamos de comida viva. ¿Y por qué hay personas que les caen mal las frutas o las verduras crudas? Porque está despoblada la microbiota, porque está alterada la relación de los fermentativos. La carga fermentativa de las bacterias son las que hacen la digestión de la celulosa. Entonces, si no hay buena carga bacteriana, no digerimos bien la celulosa. ¿Y cómo lo pueden equilibrar? Se puede desde reemplazar con probióticos comprados. Si nunca comiste nada de probiótico, unas gotitas, de marcas comerciales que se venden en dietéticas, que se ponen 20 gotitas en un vaso de agua y tomas eso, que parece agua, no tiene gusto a nada, pero ya empieza a fortalecer tu microbiota. Y si alguien hace brotes o sabe de la existencia de los brotes o alguna sobrina hippie le hace los brotes o va a la verdulería y hay brotes. O te olvidas las lentejas en remojo y se te brotan solas. Sí, brotes de legumbres, brotes psicóticos tenemos todos, pero brotes de lenteja no es tan frecuente. Donde encontremos brotes de lenteja, de alfalfa, de fenogreco, poner un puñado de brotes en agua
y después tomarse el agua, eso se llama agua enzimática. Los brotes tienen muchísimas enzimas digestivas y si tomamos el agua del brote, recuperamos esas enzimas que son las que están carentes cuando no digerimos bien lo crudo. Y después ya es una cuestión de iniciar. Una vez que tolerás lo crudo, ya lo crudo trae más crudo, porque tus bacterias están bien y te piden más, y ya inicia un círculo donde después sí lo tolerás. Es al principio que cuesta incorporar lo crudo. Bien. Pero es fundamental en términos de nutrición. Bien. Bueno. No, sí, que dijiste también al pasar que quienes quieren reducir el consumo de carne o no comen carne directamente suelen caer en las pastas, por ejemplo, porque es algo medio fácil, unos sorrentinos, unos ravioles de verdura y la pilota. ¿Cómo se puede hacer para evitar ese consumo de hidratos que decías? Fortalecer proteínas, que era el otro tip que traigo. El mundo de las legumbres también tiene cuestiones parecidas a lo anterior. Si bien las legumbres crudas se comen en forma de brotes, ¿no? Los brotes no se cocinan y son legumbres y tienen un montón de aminoácidos con los que después tu cuerpo va a fabricar proteínas. Eso por un lado, una buena fuente de proteína. Por otro, todo lo que dijimos anteriormente para poder tolerar las legumbres, que por ahí es difícil que alguien empiece de cero y tolere bien las legumbres. Lleva tiempo adaptar el intestino. Lo que propongo es eso, pasar por un proceso de adaptación. Las legumbres siempre frescas de bolsita, nunca de lata o cajita, ¿sí? Porque eso tiene un montón de sodio que nos hace re mal para otras cosas. Entonces, la legumbre en bolsita, si es del almacén naturista mejor, frescas, tener una buena cantidad de remojo, ¿sí? A veces lleva 12, 24 horas de remojo las legumbres, hervirlas y tenerte legumbres ahí en la heladera, ¿sí? El fin de semana aprovechá que cuando pegaste la maratón de Netflix, que no se te pegue el garbanzo, entre capítulo y capítulo, fíjate y deja hirviendo garbanzos, lentejas comunes, lentejas turcas, porotos de todos los colores, verde, blanco, negro, rojo, arvejas, ¿no? Y si no las toleras así hervidas en un guisito o frías en una ensalada, te haces un hummus, ¿sí? Y esa es una buena forma de incorporar proteínas y aminoácidos del reino vegetal. Siempre propongo esto, hacé lo que puedas antes. Si te vas a comer unas pastas, unos ravioles, porque era lo que tenía, lo que podías y lo que sabías, pero antes comete un pancito de masa madre con paté de lentejas, o simplemente ponele una buena porción de hummus de garbanzo a tu ensalada, o comelo como aperitivo picando mientras estás haciéndote los ravioles. El garbanzo hervido, lo metes en la pinipime, en la licuadora, un juguito de limón, algún oliva, lo que te guste, sal marina. Y eso que queda esa pastita. Esa pastita. La pastita esa llamada hummus es muy bien tolerada a pesar del rechazo que generalmente le tenemos a las legumbres. Es algo que se lleva bien porque ya está predigerido, tiene una digestión mecánica, que es lo que hace la máquina. Hacemos la inteligencia artificial a nuestro favor y hacemos una predigestión. Más aún ya esto, nivel 2, por ahí ponerle un chorrito de kéfir. Y el kéfir también tiene bacterias que también ayuda a esta predigestión, ¿no? Kéfir o kombucha, agua enzimática, el probiótico que uses. Entonces ya acá tenemos una base para que el exceso de hidratos, que ya hablamos de todos los efectos deleterios en salud, no sea desplazada nuestra nutrición por eso. Como si ahora puedo comer ravioles, bueno, como ravioles, después lo mejoraré, pero que no desplace mi nutrición, ¿sí? Antes tener una base proteica. Comas o no comas carne, porque por ahí hay gente que necesita reducir carnes por cuestiones de salud también, o hay gente que elige no comer carne por cuestiones filosóficas, pero no nos olvidemos de las legumbres. Claro. El otro día hice una receta que vi en internet, que era pan de lentejas, era la lenteja cruda. Nada, por acá no vino nada. Con agua. Nada. Ya les voy a traer el pan de lenteja. Pero primero quiero ver la cara que ponen, porque era la lenteja cruda y la pasás por la licuadora con agua y levadura. Y eso, por supuesto, lo metes al horno. Levadura, vamos a decir la marca, la Titán, la que viene en cosas así. La calza. Yo usé calza, cuadradito, puse la mitad de un cuadradito en agua, como si fueras a hacer un pan con harina, pero en vez de harina usás la lenteja procesada. Y eso va al horno. Está buenísimo. ¿Está bueno o pierde sus propiedades por ir al horno? No, está perfecto. Las legumbres en general se comen cocidas, excepto en los brotes, siempre requieren cocción. Y como la proteína es una molécula pesada, generalmente estas no son termolábiles, o sea que si sometidas a proceso de cocción igual no pierden su capacidad nutricional. Lo que sí pierden con cocción las legumbres es el hierro.
Entonces por eso es ideal meter ahí unos brotecitos para absorber el hierro. Bien. Y después tenemos el mundo de las grasas saludables, de las cuales hablamos en el capítulo de, le encantaba decir eso, en el capítulo de que hablamos de salud cerebral, de cómo prevenir el Alzheimer. Ahí hablamos mucho de salud cerebral. Chango, no viniste, ¿sabes? Me parece. No prestaban atención. No, era el chiste obvio de que no me Lauri acordaba. ve los capítulos cuando se los pierde. Falta, obvio. Ahí hablamos de ácidos omegas 3, omega 6, omega 9, especialmente el omega 3, lo necesitamos para la salud cerebral. Y es como un muy buen alimento antiinflamatorio. Yo empecé a comprar pescado desde ese capítulo. La fuente de omega 3 es únicamente animal, que es la del pescado de mariscos. Las personas que no consumimos derivados, hay suplementos de omega 3, las que no podemos comer el pescado de forma directa, pero el omega 3 es súper necesario para desinflamar y para nutrir múltiples de nuestros tejidos, más aún el cerebro. Ni nos metamos en el mundo embarazo, porque ahí necesitas kilos de omegas para fabricar un ser nuevo. Entonces el omega es re necesario. El 3 del mundo de los pescados mariscos o suplementos en el caso de veganos o vegetarianos. Y después tenemos el mundo de los omegas 3 y 6 de las semillas tipo chía, lino, frutos secos. Muchos de ellos tienen buena cantidad de omegas. Entonces, ya que dijiste fruta cruda, le mando una banana y una pera al desayuno con la licuadora y poner una cucharita de chía activada. ¿Bien? ¿Querés hacerte una pastita para picotear antes de lo que sea que vayas a comer? ¿Vas a comer ravioles? ¿Querés picotear antes? Una pastita de tahini, por ejemplo, que la puedes comprar en la dietética y que es sésamo tostado, molido y procesado. Es riquísimo, es muy rico el tahini y tiene muchísimas fuentes de omegas porque tiene sésamo y muchísimas fuentes de calcio también, volviendo al tema anterior. Entonces, semillas crudas y que son buena fuente de grasas saludables. Otras fuentes de grasas saludables, las paltas, que bueno, acá son bastante inaccesibles porque vienen de lejos. Los frutos secos, las nueces, por ejemplo, ahora son relativamente accesibles, las que tenemos con cascarita, mejor aún. ¿El maní qué onda? El maní es una buena fuente, lo que sí tiene un montón de grasa, entonces bueno, dependiendo de cómo estés de hígado, lo vas a tolerar mejor o no. Mejor siempre comprar el maní también, que viene con la cascarita, que no viene salado, con sal de sodio. ¿Y qué más? Tenemos el cacao, es excelente alimento, ¿sí? Que está mal visto como chocolate. No es lo mismo el chocolate que el cacao. ¿Sí? El chocolate es cacao con azúcar blanca y leche. Cacao puro, hay cacaos de 70-80% que se pueden conseguir en almacenes naturales y son una excelente colación. A esa gente que dice, che, después de comer me da ganas de algo dulce. Bueno, come un pedacito de cacao, que es el cacao amargo, que tiene muy buenas fuentes de grasas saludables, también antiinflamatorias, y que son riquísimos para vencer el mito de que todo esto pero es horrible. no es dulce. Es poquito, tiene un poquito dulce. Te tenés que adaptar un poco ahí. Depende de tu paladar también. Claro. Bien, y después tenemos, por ejemplo, el maní, como vos decías, viene en pasta también. La pasta de maní es buenísima también para ponerle algún dip, algún picoteo antes. Siempre hablo del picoteo cuando estás cocinando, no sé si a ustedes les pasa. Uno llega a cocinar, tenerte una picadita mientras cocinás es lo más. Mientras tomás la cerveza. Depende también. Saludable. Puede ser. La cerveza antes de comer a mí como me hincha y después no me deja comer. Pero si tengo una picadita, tengo kefir, si tengo kombucha, si tengo un tostadita de masa madre, con algún dip, con algún hummus, con algún tahini, lo mismo zanahoritas cortadas. ¿No les encanta picotear la zanahoria cuando están cocinando? Sí. Es lo más. Eso te va preparando el sistema digestivo, llegás con menos hambre y cuando te sentás a comer, comes menos, más calmado, con tu sistema digestivo más preparado para eso. ¿La miel dónde entra? ¿En proteína? La miel en realidad es azúcar, glucosa más fructosa. Lo que entra para mi criterio de clasificación, entra en alimentos medicina, porque es un excelente antibacteriano. Entonces lo uso no solo para tratar o prevenir resfríos o infecciones en invierno, también para conservar, es un excelente conservante. Entonces yo hago algunos remedios caseros con miel, por ejemplo cúrcuma miel, que es re buen antiinflamatorio, para dolores menstruales anda bárbaro, es buen medio de conducción de la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma. Entonces hacerte un tecito de cúrcuma miel o jengibre miel, para mí entra en la categoría alimentos medicina, entonces prefiero reservarlos como ese criterio, más que un alimento nutricional propiamente dicho. No solo por el exceso de glucosa que también tiene, sino por el origen. O sea, si vos sabes todo lo que trabaja una abeja para hacer una cucharada de miel y te da empatía por la abeja, decís, ay, ¿para qué si puedo comer fruta?
Bueno, Jackie, hablamos un montón al final. Y no sabemos bien de qué íbamos a hablar y terminamos hablando. ¿Viste? Pero guardemos algo para el Yo jueves que parece viene. que no estudio, pero estudio antes de venir. No, más vale, claro. Así con Se esta cara de nota. improvisada te traigo, en el colectivo vengo pensando yo. Y nosotros parece que no tenemos nada para preguntar y tenemos de todo. Siempre. Bueno, con mucha motivación de seguir viniendo los jueves, voy a seguir abriendo encuestas y voy a Dale. traer también el tema de hígado, porque tengo un taller de hígado el 16 Ujú. de septiembre en Cutralcó, así que ya estoy también, yo me siento a estudiar, preparo los talleres, así que tengo eso como muy fresco, con ganas de compartirlo, así que seguro traigo cositas de hígado antes del taller del 16, que paso, aprovecho a invitar si alguien es de Cutralcó o si saben de alguien de Cutral, me invitan allá, doy un taller presencial. ¿Qué andaría hoy el enojo? ¿Viste? Que eso es un temón. Ahí ya lo dejó abierto para el jueves que viene. El chango. Bueno. Y bueno, y Gracias. después invitarlos al descanso alimentario. Sí, el chango ya está anotado, Ujú. así que lo vamos Es a ver verdad, en es vivo. verdad. Vamos a hacer Yo el te reality voy a- show Yo te voy a descanso contar alimentario. mi dilema, que en realidad no es dilema, ya veré cómo hago. Pero justo cuando empieza el... No, pero déjame que cuente. Es mi nada, cumpleaños. ¿Cumplís el 23? No, el 23 no, pero voy a estar en el medio del descanso alimentario. Pero lo festejamos después, ¿Y qué o tiene que antes, ver? o antes y nada. después. Bueno, Y o pe- durante y... Pero es que, ¿por qué te hace pensar que no es un festejo en sí mismo ocuparte de tu salud? O nos no, invitás sí, a sí, comer mí a me gusta nosotros y vos ocuparme- no comés. Me gusta ocuparme de mi O salud. nos invitás a comer fermento o traes un Claro. kéfir bien de segunda fermentación y le haces así, mira, vamos a hacer Bueno. esto. Dale. Hay muchas formas de festejar. Sí, es verdad. Yo festejo que festejar la salud sea en salud. O sea, que festejar la vida sea en salud. Está bueno. No entiendo por qué Está festejamos bien. la vida con alimentos que nos dañan. Rompiéndonos todo. Rompe mitos, chango, pero Está por bien. Te favor. traigo un pan de lentejas para tu cumpleaños. Dale, Sí. gracias. Yo traigo hummus. Dale, gracias, Jackie. Bueno, hasta el jueves que viene.